mostraba mi libro porque me siento muy feliz de él, pero además porque fíjense que se llama La influencia de Cicerón en el pensamiento de San Agustín. Eso me pareció un tema muy importante de tratar porque Agustín mismo en las Confesiones, en el libro tercero, nos dice que su vida se parte en dos, antes y después de leer el Hortensio de Cicerón. Ese es un libro que todos los estudiantes, al que todos los estudiantes accedían. Agustín empieza a estudiar en parte porque sus padres podían pagárselo, no siempre, de hecho hay un año en el que toca devolverse a la casa y no hay cómo. Pero Agustín empieza a estudiar y muy pronto se nota su enorme habilidad. Agustín, yo lo digo siempre, no porque yo lo ame tanto, sino porque de verdad es un genio. A mí me parece que en la filosofía están Platón y Agustín en un nivel y de ahí para abajo todo el mundo, ¿no? Entonces Agustín, yo creo que muy pronto sus compañeros, sus profesores, su madre Mónica, que es una figura tan importante, se dieron cuenta de su genialidad, ¿no? De su capacidad enorme para las letras, para las palabras, para la oratoria. Entonces él decide seguir el camino de rétor. Él quería ser un rétor, quería ser un orador. Un rétor, ¿cómo se gana la vida? Enseñándole a otros, ¿no? Y eventualmente adquiriendo un cargo como rétor. Eso es lo que le va a pasar. Pero entonces cualquier persona que estudiara retórica tenía que leer a Cicerón. Entonces Agustín lee a Cicerón y él mismo nos lo dice en las confesiones. Todos quedaron maravillados, pero mis compañeros quedaron maravillados con la forma. Claro, es un gran escritor, Cicerón es el padre de la lengua latina. Pero, dice Agustín, yo en cambio me fijé en el fondo, ¿sí? Me fijé en las enseñanzas. Entonces ahí es cuando decimos, qué interesante, vamos a ver qué dice ese libro. Bueno, no podemos porque se perdió el Hortensio, no lo conocemos, solo tenemos lo que Agustín nos dice. ¿Qué nos dice? Que es un libro que exhorta a la filosofía. Un libro que nos dice que nos preparemos para aplicar la forma de vida de la filosofía a nuestra vida. Entonces, él queda maravillado con este texto y dice, lo dice así en las confesiones, con ese libro encendiste en mi corazón, Señor, una llama y empecé a buscarte lo que sea. Solo que a veces uno busca, ¿no? Piensen ustedes cuántas veces nos ha pasado y nos vamos por el camino que no es o encontramos lo que no estamos buscando y entonces, bueno, Agustín trata de leer la escritura, no tiene por qué tener herramientas para entender la escritura, la Sagrada Escritura cristiana, entonces se acerca y dice, no, esto como que está muy difícil, etcétera, y conoce a los maniqueos, que son una secta que tiene una muchísima fuerza en el norte de África, en las grandes ciudades del norte de África, como en Cartago, como en Madaura, etcétera. Agustín conoce a los maniqueos y entra y permanece 9 años en este grupo. Sobre esto se ha dicho mucho. Si a alguien le interesa, me pueden escribir, me pueden contactar por donde quieran. De hecho, tengo muchísima bibliografía sobre la permanencia de Agustín en el maniqueísmo, sobre la influencia del maniqueísmo en Agustín, sobre su comprensión del maniqueísmo. Ahorita pues no nos vamos a detener en eso, pero es un tema súper interesante porque además es como propuesta cristiana, el maniqueísmo es una propuesta cristiana, no es que sea pues una religión extraña en la que se adora quién sabe quién no, es una religión sí muy materialista, ¿no? Que considera que hay un principio bueno y uno malo que están en continua pugna, pero pues se considera que Cristo vino efectivamente, solo que tienen una idea un poco rara de la persona de Cristo y pues obviamente no aceptan la Trinidad y bueno, todos los dogmas que los padres de la iglesia se habían encargado durante estos primeros siglos del cristianismo de fijar, de explicar y de aclarar. Entonces, sobre eso, como les digo, hay mucho, pero algo que está claro y es más allá de lo doctrinario y del contenido, etcétera, Agustín encuentra muy buenos amigos, ¿no? Agustín hace amigos, es un grupo de gente que se apoya, es un grupo de gente que está ahí también para darle la mano, y entonces, de hecho, fíjense ustedes lo que dicen acá, en el año 384, Agustín llega a Milán como rétor de la corte. ¿Cuál corte? La corte del imperio. El Imperio Romano no tenía su sede en Roma en ese momento, que estamos en un momento ya de crisis. Fíjense que estamos a punto de que lleguen los bárbaros a toda la península itálica, también a la península ibérica y al norte de África. Justamente Agustín pues lo va a vivir en carne propia, esta gran transformación epocal. Entonces, como el imperio estaba en crisis, la ciudad de Roma estaba en crisis,
la corte del emperador había trasladado, ¿no?, su función a Milán. Y Agustín se convierte en el rector de la corte. Eso es un cargo importantísimo, ¿sí? Es un cargo que decimos, bueno, estamos hablando de un joven africano que se forma en el norte de África, ¿no? ¿Cómo es que logra hacer todo este viaje y llegar a ocupar un cargo tan alto? Eso implica una dignidad muy importante y pues seguramente Agustín y su familia estaban también muy orgullosos de ese logro, pero como les digo, en este logro mucho tuvo que ver la influencia y el apoyo de sus amigos maniqueos y de las personas que él había conocido durante estos años. Pero ¿qué pasa en Milán y qué pasa en la vida de Agustín? Agustín de Agustín se dice muchas cosas, ¿no? Y muchas de las que se dicen no son ciertas, muchas son, como decimos aquí en Colombia, un poco chisme, ¿no? Y pues es que el chisme es divertido y pensar qué cosas habrá hecho y qué vida pues disparatada habrá tenido y cuántos pecados habrá cometido. No son tantos, en verdad, yo siempre lo digo porque si uno estudia tanto, pues tampoco es que tenga tanto tiempo para el pecado. Y de todas maneras, pues Agustín lo dice con toda claridad, él sí tenía una compañera, una concubina, la figura de la concubina es una figura del derecho romano, pues tiene un hijo con esta persona, se queda con su hijo, de hecho, pero esta unión había sido una unión movida pues por sus pasiones, ¿no? Por su gusto, etcétera. Pero estamos en una época en la que, y eso se mantendrá durante siglos, tal vez ya no es así, pero durante siglos así fue, los matrimonios son una cuestión más social y que tiene que ver con relaciones y aspectos sociales. Entonces, cuando Agustín llega a Milán ocupando un cargo tan alto, tal vez, ¿no? Se piensa, él pueda afianzarse en esta clase social elevada, etcétera, si, por ejemplo, pues se consigue una esposa del lugar que también sea de una familia de pronto noble, algo así, y efectivamente eso pasa, ¿no? Entonces Agustín se separa de la madre de su hijo, a Deodato, ella se devuelve para África y él se compromete con una niña muy joven, pues por eso nunca la conoce realmente, solo está el compromiso, se está esperando a que esta niña crezca para poderse casar, etcétera. Pero ¿qué pasa en ese tiempo? ¿No? Que él ya no se siente tan satisfecho con esa vida. Fíjense que alcanza un logro muy grande a una edad temprana, ¿no? Relativamente, 32, 33 años. Entonces él dice, bueno, pero mi sed de conocimiento, mi búsqueda de conocimiento, esto, él lo dice así, esta llama que se encendió en mí, no ha sido apagada, ¿sí? La retórica, pues me permite conocer muchas cosas, he estudiado muchas cosas, el maniqueísmo no me ha dado respuestas suficientes, él tiene la oportunidad de conocer a Fausto, que es como el obispo del maniqueísmo, le pregunta cosas y Fausto se queda corto en sus respuestas. Agustín, un hombre muy agudo, muy inteligente, necesita más y más. ¿Y qué pasa? Pasa que en Milán estaba Ambrosio, San Ambrosio, nuestro querido Ambrosio, Ambrosio de Milán. Sobre la relación entre Ambrosio y Agustín también se ha escrito mucho. Sabemos que se conocieron, por supuesto. Sabemos que Ambrosio es una figura importantísima, ¿no? Culturalmente en ese momento en la vida latina, por supuesto que también lo sabemos. Y sabemos que San Agustín lo oye. ¿Por qué lo oye? Porque las puertas de la iglesia, como debe ser, estaban abiertas, ¿sí? Y Agustín, así fuera maniqueo, entró a la iglesia cristiana y oyó los sermones de Ambrosio. Quedó maravillado con sus palabras, él lo dice así, con la suavidad de sus palabras, quedó maravillado con las ideas que expuso, con la claridad y sobre todo, se dio cuenta que los maniqueos habían tergiversado algunas cosas de los cristianos. Ya lo pudo vivir de primera mano y dijo, ah, no, pero los cristianos no es como me los habían explicado y queda encantado, pero con cierta cautela, ¿no? Tampoco es que al día siguiente que llegó a Milán, él dice, no, ya quedé enamorado y me voy a convertir al cristianismo, voy a abandonar el maniqueísmo, no. Agustín asume ahí una actitud muy filosófica y es la de estudiar tratando de no involucrarse, él dice, tratando de suspender el juicio, las diferentes posturas, recurre a los filósofos, recurre a los académicos son en verdad los filósofos platónicos, ¿no? Muchos filósofos diferentes se le estudia en esta época y decide retirarse. Fíjense este movimiento tan bonito, ¿no? Él está en una gran ciudad, Milán es una gran ciudad, es la capital del imperio,
Él está rodeado de estímulos, ¿no? Imagínense ustedes banquetes, fiestas, discursos. Venga, Agustín, y hable del emperador, que era un niño, ¿no? Venga y hable del emperador. Diga que él es magnífico, que es maravilloso, escriba un discurso, haga esto, haga lo otro. Y él se siente abrumado, ¿no? Y dice, tal vez yo necesito algo distinto y necesito retirarme. Por eso yo uso ese verbo explícitamente. Se retira a Casiciaco, se va de la ciudad a una población muy pequeñita, ¿no? Completamente inmersa en el campo, en las montañas, en el norte, cerca a Milán, etcétera, y toma la decisión de crear una comunidad de personas, hombres, mujeres y niños. Ahí están todos los representantes de una sociedad en esta pequeña comunidad de Casiciaco. ¿Qué van a hacer? Entonces, claro, estamos hablando del año 386, no había supermercado, no es que podía ir como irse de paseo a una finca, entonces voy a ir y voy a comprar las cosas, y no, tenían que trabajar. Entonces estas personas que están en esta casa trabajan la tierra, ¿no? Se ocupan de las cuestiones de la supervivencia y además leen y oran. Uno diría, ¿qué leen? ¿No? Uno diría, bueno, algo divertido, seguramente algo bonito, algo importante en la literatura, ya que estamos con un gran conocedor de toda la literatura latina. Efectivamente leen a Virgilio. Virgilio será para Agustín, es el máximo representante de la poesía latina, ¿no? Cicerón de la retórica y de la poesía, Virgilio. Se lleva su Virgilio, se lleva a Cicerón. Y como él había tenido dificultades, ¿no?, en acercarse a las escrituras, se lleva a Pablo y los salmos, ¿no? Los salmos lo habían encantado. San Ambrosio, a nosotros nos parece ahora normal que en la iglesia se cante. Yo siempre digo, es mi momento preferido. Pues eso es algo que se instituye en esta época, ¿no? Antes no se usaba y San Ambrosio lo usa. Agustín lo ve por primera vez en la iglesia de Milán. Y dice, la gente canta los salmos, ¿no? Y esto crea además una atmósfera de comunidad, de luz, de oración, de abrazo. A él eso lo impacta muchísimo. Entonces él se lleva sus salmos para Casiciaco, se lleva su Virgilio, su Cicerón, y ellos se dedican a leer, a comentar, y Agustín le pide a alguien, ¿no?, que esos diálogos que se dan explícitamente ahí sean transcritos, ¿no? Entonces ahí se componen los primeros diálogos de San Agustín, que son el Contra Académicos, el de Beata Vita y el de Ortega. Luego de eso, después de ese momento de Casiciaco, justamente allí, ya lo vamos a ver ahora, se dará lo que se conoce como la escena del jardín, que es el momento de la conversión en el sentido de decisión de adherir a la Iglesia Católica, ¿no? Recuerden que no es conversión de que, por ejemplo, sea pagano y se haya convertido a cristiano, no, simplemente era una decisión que se había ido dando paulatinamente, ¿no? Y que de hecho no era algo desconocido para él, porque Mónica es cristiana, siempre fue cristiana, siempre le inculcó el cristianismo. De hecho, ella estaba totalmente en desacuerdo con que fuera maniqueo. Entonces, digamos que llegar al cristianismo es como un poco el regreso del hijo pródigo para Agustín, ¿no? Es como volver al seno de la madre, literalmente. Entonces, es ahí en Casiciaco donde él toma esa decisión, se bautiza por manos de San Ambrosio y vuelve a África, ¿no? Agustín no va a vivir más en Italia, es solo este proceso. Él vuelve a África y en África es donde escribe algunas de sus obras más grandes, como el de Doctrina Cristiana del 396, como las Confesiones del 397, y pues le va a tocar, él no quería, pero le toca ser obispo, y eso va a implicar también atender diferentes cuestiones administrativas, políticas, legales, etcétera. La figura del obispo en esta época es casi como la de un gobernador de región. El obispo tiene funciones legales, ¿no?, y administrativas. Entonces, pues Agustín también le toca cumplir con muchas de ellas, como por ejemplo ir a los concilios. Un concilio muy famoso es el del 411 en Cartago, en donde se confronta con los donatistas, que eran otra herejía también muy presente en el norte de África. Otras de sus obras más importantes son La Ciudad de Dios. También es una obra que, como las Confesiones, va a marcar de cierta manera el itinerario vital e intelectual de Agustín. Se demora años escribiéndola y es muy interesante porque
en esta obra Agustín despliega toda su sabiduría y todo su conocimiento de historia, de política, de cuestiones sociales, ¿no? Y además teológica. La ciudad de Dios tiene estas dos partes, una parte política, terrenal, la voy a llamar, y otra parte que es la explícitamente la ciudad de Dios con un sentido más escatológico. Y en parte es una respuesta a esto que está pasando en el mundo, ¿no? Por eso cuando Julio dice que Agustín es actual, claro que es actual, ¿no? Nosotros quisiéramos decir hoy que no estamos en un mundo en guerra, eso quisiéramos, y desafortunadamente no podemos decirlo, ¿sí? Nosotros quisiéramos decir hoy que estamos en un mundo donde hay equidad, donde hay igualdad, donde hay fraternidad, y desafortunadamente no podemos decirlo. Y Agustín es un ejemplo de lucha y de resistencia, ¿no? Agustín es una persona que se la jugó por los más pobres, por ejemplo. Agustín fue una persona que en un mundo en el que la esclavitud todavía existía y hacía parte fundamental de un sistema económico, se opuso a la esclavitud. Agustín fue una persona que le dio relevancia a las mujeres en la vida de la sociedad y además fue una persona que se preocupó por entender los fenómenos desde una perspectiva racional e histórica. Y eso es lo que pasa en la ciudad de Dios. Agustín ve que el imperio está por caer. Efectivamente, cuando él muere en Hipona, Hipona es asediada por los vándalos, ¿no? Ya habían llegado a Italia los godos, a la península ibérica los visigodos y los vándalos a los que venían empujando los hunos desde el norte y desde las estepas de Mongolia por toda Europa, habían atravesado España y habían llegado al norte de África. Entonces era el fin de una era, no era el fin de lo que se conocía y de sobre todo el símbolo de la grandeza y del poder humano que era Roma. ¿No? Fíjense lo duro que puede ser presenciar y hacer parte de una situación así. Entonces Agustín, en vez de decir como, sí, seguramente será un castigo de Dios, ¿no? Porque Roma, pues, es una realidad con muchas contradicciones y de pronto se lo buscaron o lo que sea. Agustín dice, no, tenemos que ir a buscar las razones políticas, sociales, humanas detrás de esta decadencia y de este inminente declive. Y eso es lo que también pasa en la ciudad de Dios. Otra gran obra de Agustín, y para qué lo digo, no lo digo, mi preferida, es el de Doctrina Cristiana. Esa es una obra muy técnica. Yo he hablado de las confesiones los últimos 10 años muchísimo, ¿no? He tenido la fortuna y me siento tan bendecida de poderlo hacer, de tener cursos sobre las confesiones, de tener grupos interesados específicamente en las confesiones, pero mi obra preferida es el de Doctrina Cristiana. Repito, es una obra muy técnica, es una obra de retórica y de hermenéutica en la que Agustín condensa las claves para una correcta interpretación de la escritura, ¿no? Y eso es algo maravilloso y lo voy a decir para cerrar esta parte de la presentación, solo uno de los grandes aportes de ese libro, del de Doctrina Cristiana, y es la regla de la caridad. Y es la siguiente, si yo tengo un pasaje de las escrituras que para mí es oscuro, y eso porque puede pasar por mil razones, ¿no? Por el lenguaje, por el contexto, por a lo que se está refiriendo. Y yo no sé cómo interpretarlo, esto ya nos dice mucho, que las escrituras se interpretan, ¿cierto? Yo debo preguntarme si la interpretación que yo estoy haciendo edifica o no la caridad. Si no edifica la caridad, quiere decir que no puedo asumirlo literalmente, ¿cierto? Y que tengo que buscar otra interpretación. Y si edifica la caridad literalmente, ¿no? Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, para discriminar a otros o para hacer sentir mal a otros, entonces usan, por ejemplo, así, ¿no? Como si se lo sacaran de un sombrero de mago, un versículo de la Biblia. Ah, es que en Pablo, en Efesios, no sé qué dice esto y esto. Ahí le podemos contestar, pues mira que con San Agustín hemos aprendido que la escritura se interpreta, ¿no? Así como se interpreta el lenguaje humano, y que el fin de la escritura y de la vida del cristiano es edificar la caridad, ¿no? Entonces nunca será ni discriminar, ni odiar, ni rechazar, sino acoger, entender, comprender y crecer y caminar juntos. Entonces, a mí, pues, esa es una solo de tantas enseñanzas y que a mí me gustan mucho. Luego escribe sus retractaciones, que es una obra única y por eso la pongo acá, porque Agustín
hace un ejercicio impresionante y es volver sobre todo lo que ha escrito en su vida, ¿no? Él dice, bueno, vamos a ver qué es lo que he hecho en estos 40 años de producción incansable. El único año en el que Agustín no escribió nada fue cuando se murió su hijo Adeodato. De resto, todos los años escribió entre 3 y 5 libros y se devuelve sobre toda su producción a decir, bueno, vamos a ver qué fue lo que hice. Si él ve que hay algo que de pronto exageró, dice, aquí debería matizar esto, si ve que le faltó algo, lo dice. Entonces las retractaciones son una obra maravillosa en la que encontramos una especie de resumen de cada uno de los libros de Agustín y en el caso en que sea necesario alguna corrección o algún tema que se suma o que si se quiere restar la atención sobre eso, etcétera. Entonces, esta es la presentación inicial. Ahora yo me voy a ir a un problema, o sea, digamos que escogí un tema de las confesiones. Entonces, recapitulo, en lo que íbamos, las confesiones son una obra que San Agustín compone más o menos 10 años después de su conversión. Agustín ya está en África, ya es obispo cuando escribe las confesiones y hay muchas hipótesis de por qué escribe las confesiones, ¿no? Para entender un poquito mejor eso, me voy a centrar en el término confesio, ¿sí? Nosotros de pronto nos dicen confesión y pensamos en el sacramento de la confesión, ¿sí? Pensamos en, sí, esto es un sacramento y funciona de esta manera y está asociado a la penitencia y al perdón, etcétera. Eso también está aquí, pero la dimensión de confesio es un poquito más amplia, ¿ok? Confesio en latín, del latín al español, lo podemos traducir de 3 maneras. ¿Cómo? Alabanza. Entonces, confesar es alabar a Dios, ¿sí? Como profesión de fe, es decir, yo hago una profesión pública de mi fe. Yo digo en público que soy cristiano. Y 3, confesión de pecado. Entonces, fíjense que no es solo confesión de pecado. Fíjense que lo que yo les decía, el libro Las Confesiones no es una colección de una lista de pecados de San Agustín o algo así, sino que es en primer lugar una alabanza a Dios. Eso es en primerísimo lugar las confesiones, ¿no? Si después de hoy les dan ganas de leer las confesiones, que yo se los recomiendo de todo corazón, tengan esto presente, ¿no? Y van a entender muchas cosas, van a abrir el libro y van a decir, por eso el libro empieza así, por eso el libro empieza con una alabanza, por eso el libro está tejido con los salmos, por eso Agustín va componiendo las confesiones utilizando los salmos dentro de la composición, porque el lenguaje humano justamente no es suficiente para alabar a Dios. Entonces, en las confesiones, Agustín dice, yo voy aquí a alabarte, Señor, y para alabarte voy a recordar, ¿no? Las miserias de mi vida, también las cosas buenas, pero sobre todo a mostrar tu lugar en mi vida, ¿sí? Entonces, es un recorrido súper interesante. Las confesiones consta de 13 libros. Los primeros 10 libros tratan de la vida de Agustín y los últimos 11, el libro 12 y el libro 13 son una especie de tratado trinitario. O sea, Agustín ahí va a tratar la Trinidad como desde una perspectiva, por supuesto, más teológica y va también a hacer una especie, lo habrá después en otras obras, de comentario del Génesis. Pero del 1 al 10 tenemos un recorrido por su propia vida, que es muy particular porque empieza en el 1 desde que es un niño que ni siquiera se acuerda. Entonces él dice, lo que voy a decir en este libro me lo contaron, porque uno se acuerda, uno empieza a tener memoria por ahí desde los 4 años, 5 años, ¿no? Y él cuenta ahí desde que empezó a hablar, cómo su madre le cuenta que empezó a hablar, cómo las personas que lo ayudaron en las labores de cuidado tuvieron influencia en su vida, hace una reflexión sobre la infancia, sobre la vida del niño, etc. En el libro segundo ya tenemos a un Agustín un poco más adolescente, ¿no? Todavía no adolescente del todo, pero que se encuentra, digamos, en edad escolar con las dificultades del aprendizaje. Entonces tenemos unas confesiones maravillosas de lo difícil que es aprender, ¿no? Entonces uno lee y dice, sí, tiene toda la razón. El día y me daban reglazos y me regañaban y yo solamente quería leer las historias de amor
entre viendo difícil y tan duro, y critica un poco también la manera o las razones por las que los padres quieren que los hijos estudien. Entonces él dice, ¿cuáles son esas razones? ¿Qué buscan? ¿Qué busca un padre mandando a su hijo a estudiar? La gloria, el dinero, la fama, son las razones de verdad claras estas por las que debemos hacer esto. En el libro tercero tenemos ahí sí a un Agustín adolescente que se va a Cartago. Ese es el libro de la experiencia en Cartago. Agustina crece en un pueblito chiquito, luego lo manda en un pueblito más grande, y cuando él ya se quiere profesionalizar, por decirlo así, tiene que ir a la ciudad más importante, ¿no? Que es Cartago. Cartago es una gran ciudad, ¿no? Cartago no es un pueblito, Cartago es un puerto enorme. Cartago pues había estado en guerra contra Roma en las guerras púnicas, por lo tanto había sido una gran potencia, al final pierde la guerra, en este momento está bajo el control romano, pero eso pues no le quita que sea una ciudad no solamente enorme, rica, llena de gente, de culturas, de influencias, sino que además es una ciudad con una oferta cultural enorme. Hay teatro, hay de hecho una persona encargada por el emperador para el teatro en Cartago, hay encuentros de lectores, de filósofos, hay filósofos que van entre las grandes ciudades de la antigüedad, que son Atenas, Cartago, Pérgamo. Entonces es una ciudad súper viva que a Agustín le da muchas cosas, pero él también, cuando ya es obispo y escribe sus confesiones y mira para atrás y dice, tal vez yo mejor no hubiera ido heredero de conoce desde niño, por supuesto, afianza su relación con los maniqueos y se une a la madre de su hijo, a Deodato. Entonces, es un libro de confesiones. ¿Pero por qué escogí yo el cuarto? Porque en el libro cuarto hay una escena, ¿no? Que es una de las escenas más impresionantes de las confesiones. Resulta que Agustín tenía un gran amigo, seguramente una persona, pues por lo que él nos dice, intuimos que él la lleva también, lo lleva este amigo al maniqueísmo, etcétera, y este amigo se enferma, ¿no? El amigo se enferma, Agustín se angustia muchísimo, lo va a visitar, no nos dice qué enfermedad, claro, ¿no? En esta época no teníamos mucha claridad sobre eso y muchas veces el síntoma era lo único que decíamos y se dice, de hecho, que este amigo pues fue presa de unas fiebres muy altas, pero no sabemos la causa. Y el amigo, en medio de su convalecencia, alguien de su familia propone que sea bautizado. No estamos hablando de personas más o menos de 18 años, una cosa así. Eh, Al final, el amigo recibe el bautismo y mejora un poco. Y cuando mejora, Agustín lo visita y se burla. Y le dice, te bautizaron, no sé qué. Y entonces el amigo se ofende mucho y le dice, no, por favor, no te burles de esto, que es una cosa seria, lo que sea. Y él después se siente muy mal de haberse burlado. Lo cierto es que él se burla, luego recae y se muere. Entonces, ¿qué nos llama impresionantemente la atención de este libro? Acción de Agustín frente a la muerte, ¿sí? La enfermedad y la muerte se vuelven una excusa, ¿no? O son el vehículo, más bien, excusa suena como feo, son el vehículo a través del cual Agustín piensa, reflexiona y vive sobre el límite y el motivo de la consideración de la propia existencia, ¿no? Y piensen en la terrible que todos acá y todas tuvimos que vivir en los últimos tiempos a propósito, por ejemplo, del COVID, ¿no? La enfermedad está ahí siempre, ¿no? La salud es un bien tan preciado justamente porque sabemos que la enfermedad está ahí y no sabemos cuándo nos vamos a enfermar ni de qué. Pero estar en medio de una pandemia significaba que veíamos a personas enfermarse, veíamos a personas morir, ¿no? Apareció con toda su contundencia, algo que sabemos, ¿no? Y es que somos vulnerables, pero se presentó con toda su contundencia. Entonces, eso le pasó a Agustín. No, además porque si alguien ha perdido un amigo joven,
es una experiencia muy dura, muy dura. Yo me imagino que siempre será triste perder a un amigo. Yo perdí un amigo hace 10 años que nadie se esperaba, ¿no? Y para nosotros, para mí, para mis amigos como grupo, fue algo durísimo, durísimo. Y yo recordaba, por supuesto, fue inevitable recordar las palabras de Agustín. Agustín dice, me sentía extraño en mi propia casa, me sentía extranjero en la casa de mi padre. Todo me pesaba, ¿no? A donde miraba había muerte. Nada ya me era grato, ni las risas, ni los encuentros, ¿no? Agustín entra en una situación de depresión profunda por la muerte de su... Y ahí empieza a reflexionar sobre qué quiere también con su vida y qué va a hacer con su vida. Entonces él dice, en ese momento no tuve más herramientas y no pude hacer otra cosa sino huir, ¿sí? Y se va de nuevo para Cartago. ¿Para qué? ¿No? Fíjense que esta también es una actitud muy humana, para tratar de ahogar todo este dolor que no sabía cómo tramitar, que no sabía cómo entender, al que no sabía bien cómo enfrentarse. Entonces se va a Cartago y se entrega, ¿no? Ahí sí, a, al, a lo que él después va a llamar pecado, pero llamémoslo de otra manera, digamos, a todas las vivencias posibles, ¿no? Se entrega en este amplio panorama de las vivencias humanas, ¿sí? Digamos, menos espirituales, más corporales, ¿no? Ahí es donde dice, ¿será que en los placeres voy a encontrar consuelo? ¿Será que voy a encontrar consuelo en los juegos de circo, en los juegos del teatro romano? ¿Será que voy a encontrar consuelo estando con personas? O sea, como que Agustín llega al punto máximo, más profundo del propio desconocerse a sí mismo, ¿no? Piensen en lo difícil que es aceptar, por ejemplo, que hay que mirar para adentro. Eso no es tan fácil. Eso muchas veces es parte vital, de un acompañamiento, del tipo que sea. Y Agustín en ese momento no está dispuesto a hacerlo y prefiere la dispersión. Eso en Agustín es un término técnico, la dispersio. Yo estoy dispersa en muchas cosas, ¿no? Estoy dispersa en el trabajo, estoy dispersa en los amigos, estoy dispersa en los juegos, estoy dispersa en la fiesta, en el alcohol, y no, tendría que recoger todo eso para reunirme. Y él en ese momento no lo hace, ¿no? A pesar de que cuál podría ser el camino para salir de ahí, no quiere hacerlo tampoco. Entonces nos presenta la complejidad de lo humano en estos tres elementos, el ser, el saber y el querer. Muchas veces sabemos qué queremos ser, lo sabemos, pero no por eso lo hacemos. Muchas veces hay una ruptura entre el saber y el querer. ¿Cierto? Sino también lo aprende Pablo. ¿Saben? Cuando quiere y no quiere. Fíjense que esa paradoja que está en mano es algo que la filosofía tradicional había querido mantener a raya. La filosofía tradicional había dicho, ah, no, el sabio es el que conoce y como conoce el bien, actúa el bien. Si se equivoca es porque está tomando un mal por bien, pero el camino es muy claro, todo se resuelve racionalmente. El cristianismo, y este es uno de los grandes aportes del cristianismo a la historia de la filosofía, nos pone sobre la mesa lo paradójico de la condición humana. ¿Quién dijo que hacíamos lo que queríamos o que hacíamos lo que nos conviene hacer? ¿No? ¿Cuántas veces no sabemos lo que nos conviene y hacemos lo otro? ¿Cuántas veces no sabemos que es por aquí, como es para allá? ¿Cierto? Entonces, ahí Agustín presenta en este libro cuarto todo el drama de la condición humana y dice, me volví yo como, él no usa la palabra sujeto porque no existía en la filosofía en ese momento, pero yo, Agustín, ¿qué me volví? Una magna cuestión, una gran pregunta. Pero no es Agustín, no es Aurelio Agustín, hijo de Patricio y de Mónica, no, es lo humano. ¿Sí? Lo humano se volvió para mí una gran pregunta. ¿Y yo por qué voy a lo de la situación límite? Porque es ahí donde nos preguntamos por eso. No es cuando estamos frente al dolor de la guerra, como en este momento, frente al dolor de las desapariciones, frente al dolor de la injusticia, cuando nos preguntamos, pero ¿qué somos los humanos? ¿Qué podemos los humanos?
de Dios, pero qué lejos parecemos estar, ¿sí? Que somos esto, que somos lo otro, cada uno de nosotros será lo que sea, ¿no? Soy maestra, soy maestro, soy profesor, soy madre, soy hermano, soy hijo, pero ¿qué somos los humanos? ¿Cómo podemos avanzar en la comprensión de algo que somos nosotros mismos, pero a la vez está en oscuro? Eso es lo que emerge de la lectura de ese libro, que es impresionante. Entonces Agustín se hace una pregunta y se vuelve pregunta, y de ahí se desprenden varias cuestiones. ¿Qué significa preguntar? Se trata de una búsqueda, vamos a encontrar la respuesta, ¿sí? Es como cuando yo busco en un libro algo que sé que está ahí, pero no sé bien en dónde, sí, ¿sí? Es como cuando yo busco, pero estoy completamente perdido, o es como cuando yo busco las llaves y sé que las dejé en algún lugar, ¿no? Como que yo digo, sí, yo las vi la última. Entonces tengo una idea y me la mesa, sino en la mesita de noche, pero hay como una idea de dónde están las llaves. ¿Cómo es la búsqueda de mí y cómo es la búsqueda de Dios? La respuesta es muy bonita y de nuevo es muy actual y es un itinerario permanente. No es como cuando yo busco las llaves, porque si no, no puedo entrar a la casa o salir de la casa porque no me puedo ir sin llaves. Las voy a encontrar. Aquí el encuentro nunca es ni tan rápido, ni está tan garantizado en ese sentido, ¿cierto? Porque me tengo que esforzar todo el tiempo. Entonces, la búsqueda de Dios se constituye en un itinerario permanente para la vida de los humanos, para la vida de los cristianos y las cristianas, ¿sí? Es un salir a caminar, es un salir a buscar. Agustín tiene una imagen maravillosa en uno de sus libros más lindos, que es el de Beata Vita, sobre la vida feliz, y habla de los humanos, de las personas como un barco, ¿sí? Como unos navegantes, mejor. Y dice, hay navegantes que se quedan allá perdidos en alta mar, hay otros que llegan finalmente al puerto, ¿sí? Y en el puerto se dejan deslumbrar, él dice, por un faro altísimo que brilla, y eso para él es una metáfora, una imagen de la filosofía. Entonces me quedo acá en la filosofía que me promete que yo voy a saber y aprender y no sé qué. Pero ¿quién es el cristiano? ¿Cuál es la actitud del cristiano? El que se queda perdido en el mar, no. El que se queda ahí maravillado con las verdades de la filosofía, tampoco. Dice Agustín, es el que camina en la tierra firme. Fíjense, camina. Y él dice, el puerto está bien, el puerto es una realidad intermedia, al menos llegué al puerto, pero en el puerto uno qué puede hacer, uno con el puerto tiene un pie en el agua y un pie en la tierra. ¿Cuál es a lo que están llamados, a lo que estamos llamados los cristianos? A caminar en la tierra, no a quedarse quietos, a caminar, a ir al encuentro de Cristo, que ¿dónde está? Pues en el otro, en la otra, en el prójimo, ahí es donde está. Entonces, por eso es que no nos quedamos quietos. Esa es la invitación de Agustín. Como les decía, el libro cuarto es uno de los momentos más importantes de las confesiones. Y como Agustín es un rétor, ¿no? Es un maestro de oratoria, es un maestro de retórica, ha estudiado todas las técnicas de la escritura, de la lengua, su libro tiene una composición perfecta. Entonces, el libro cuarto se lee en espejo con el libro octavo. Esos dos libros se relacionan. ¿Qué pasa ahí en la mitad? Entre el cuarto y el octavo, un montón de cosas. Agustín entonces decide irse a Milán, a Roma, perdón, de Roma se va para Milán, en Roma y en Milán aprende nuevas cosas, lee nuevas cosas, conoce nuevas personas, y en el libro octavo nos cuenta el momento que conocemos como la conversión. Entonces, son de las páginas más lindas de las confesiones, ¿no? Yo ayer hablando de otra cosa con otros estudiantes hablábamos del llanto, ¿no? Y hablando como de los roles de género, cómo normalmente se asocia el llanto como con una actitud femenina. Y yo les decía, bueno, hay que leer el libro octavo de las confesiones que Agustín usa, todos los derivados del llanto y de las maneras múltiples en las que lloró más o menos 20 veces o más en esa parte del relato, ¿no? Entonces él dice un copiosísimo llanto y lloraba y no podía hablar sino sollozar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué en el punto del libro no es la primera vez que aparecen las lágrimas, aparecen un montón en todas las confesiones, pero centralidad del llanto,
¿no? Porque fíjense ustedes, los que lloran y las que lloran, yo lloro un montón, entonces yo lo entiendo perfectamente, el llanto aparece donde las palabras muchas veces son cortas, ¿sí? Y Agustín no tenía palabras para referirse a Dios, ¿no? No las tenía porque por un lado es consciente de la carencia de nuestro lenguaje, por otro lado se sentía completamente transformado por lo que le estaba pasando, por la experiencia que estaba viviendo. Entonces ese llanto viene a completar, ¿no? Esa experiencia tan impresionante que es en su propia vida, eso que llamamos conversión. Y él no quiere que sepamos cómo fue en Agustín, de nuevo, en Aurelio Agustín, hijo de Mónica, no. Todos, a todas las personas nos puede pasar esto, ¿no? Todas las personas podemos ser susceptibles del encuentro y de lo perplejos que quedamos frente a la posibilidad del encuentro con Dios. Aquí también en este libro octavo es muy importante como él nos muestra que la voluntad humana tiene un límite y que es por eso que es necesario el auxilio de la gracia. Agustín jamás va a presentar su conversión como un proceso, ¿no? Que él hizo como, ay, yo soy tan inteligente que hice esto y esto otro y aprendí esto y me convertí. No, ni como una decisión de la voluntad, como, ah, sí, yo tengo esto clarísimo y mañana por la mañana me convierto. No. De hecho, la narración misma es muy impresionante porque él dice, yo estaba ahí, empecé a llorar, no sabía muy bien, y de pronto oí una voz que decía, tolle leye, tolle leye. Eso es muy famoso. ¿Qué quiere decir tolle leye? Quiere decir toma y lee. Y él dice, fíjense que uno siempre tiene, ¿no? Frente a un evento que se salga de lo normal, de lo cotidiano, uno siempre busca la respuesta racional. Entonces Agustín dice, ¿será que eso es una canción de niños? Toma y lee. Yo no la he oído. Y después dice, ah, ¿qué importa? Voy a hacer caso, me voy a parar y voy a leer. Y él coge, dice, cogí el códice. ¿Y qué era el códice? ¿Se acuerdan que yo les dije que él se había llevado para casi sea con unos libros? Pablo. Y abre Romanos 13:13. No en comilonas, ni en liviandades, ni en embragueces, sino revestidos en el Espíritu del Señor. Cierra el libro y dice, no leí más ni era necesario, ¿no? Uno dirá, bueno, pero eso suena medio supersticioso, que yo abro un libro cualquiera a ver qué me sale. Sí, y de hecho no es una superstición cristiana, sino romana. Los romanos hacían eso, entre otras cosas, como sacarle las tripas a los animales para ver cuándo les tocaba ir a la batalla o adivinar el vuelo de los pájaros o de las piedras o el sonido de... Sí, pero Agustín, frente a la impotencia humana, fíjense, piensen cuántas veces nos hemos sentido impotentes, que no sabemos qué hacer, que no sabemos por dónde es, dice, bueno, si una voz me está hablando, pues yo le hago caso a la voz y abro, y si ahí me dice, usted, no más borracheras, no más fiesta, no más mujeres, no más búsqueda de honores, revístase del Espíritu del Señor. Él dice, ah, bueno, alguien me está hablando. Aquí mucho se ha dicho si eso pasó, si no pasó, si fue un milagro, si fue la voz de verdad del Señor, si fue un ángel, no importa. Y a Agustín tampoco le importa cómo lo entendamos nosotros, ¿sí? Puede ser un movimiento. Yo hoy me siento triste, voy a abrir este libro y de pronto ahí encuentro una respuesta. No tiene que ser Pablo, no tiene que ser la Biblia, ¿no? Yo puedo encontrar, y de hecho lo he hecho muchas veces en mi vida, muchas respuestas aquí, en Bell Hooks, en una feminista negra que habla sobre el amor y muchas otras cosas. No tiene que ser, no es en lo sobrenatural que Agustín está poniendo el acento, es en lo humano, es en los límites de nuestra condición donde Agustín está poniendo el acento. Y es ahí donde nos damos cuenta no solo que necesitamos a Dios, sino a los demás, ¿no? Es ahí que nos damos cuenta que somos comunidad. Y por eso Agustín no se fue solo. Uno diría, ah, sí, la actitud del sabio. Ustedes les dicen, ay, esta señora que viene hoy es una filósofa y estudió filosofía y eso no sé qué más en filosofía. Ella se la debe pasar sola, ¿no? En su estudio, así como pinta Botticelli Agustín. Botticelli pinta Agustín, es lindo el cuadro, es maravilloso. Lo pinta ya en su estudio, muy concentrado, con una pluma en la mano, vestido con unas telas. Ni Agustín tenía plata para esas telas, ni él era el que escribía con la pluma, ni él estaba solo, ¿no? Cuando va a hacer el ejercicio de la conversión, se va con su familia, con su comunidad, con un grupo de personas, como les decía, de todas las edades. Cuando a él le pasa esto en el libro octavo que nos lo cuenta, ahí está con su mejor amigo, con Alipio, ¿no? Por ahí
por ahí rondando está su hijo Adeodato, que para este momento es un niño como de 12 años, una cosa así. Él es un hombre de 30 y pico de años, pero hay otros jóvenes de 18 que están decidiendo qué hacer con su vida. Entonces, fíjense que no es el sabio que él solo, con su razón o con su encuentro con Dios, que es privado y así solo de ellos, no. Es la persona, las personas en su dimensión comunitaria, ¿sí? En su dimensión eclesial. Por eso lo que sigue al relato es tan bonito, ¿no? Fíjense lo que dice aquí tan bonito. Entonces Agustín lee eso, llora. El amigo le dice, oiga, ¿usted qué fue lo que leyó? Y él, haga usted también la prueba. Y entonces el amigo abre la de él. No le servía la misma porque cada uno tenía su propia realidad. Él también lee eso. Los dos se abrazan, no entienden que están viviendo un momento único de comunión. Y fíjense lo que dice después. Esto está en el libro octavo de las Confesiones, capítulo 10, numeral 29. Dice Agustín, después entramos a ver a mi madre, indicándoselo, o sea que les había pasado eso, y se llenó de gozo. Le contamos el modo como había sucedido, y saltaba de alegría y cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso, para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas. Porque, fíjense acá, de tal modo me convertiste a ti. Si ven que no dice yo me convertí con mi inteligencia, no, tú, Dios, me convertiste a ti, que ya no apetecía esposa, que ya no apetecía esposa, ni abrigaba esperanza alguna de este mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me había mostrado a mi madre. Y así convertiste su llanto en gozo mucho más fecundo de lo que ella había apetecido y esperado de los nietos que le diera mi carne. Lo maravilloso de este encuentro, como yo les decía, la conversión de Agustín, más que ser una conversión de la nada o de un paso de la de no ser religioso a volverse religioso o de el paganismo al cristianismo, es un regreso a casa, es un regreso al seno de la madre. Y siguiente de las confesiones, el libro noveno, sea un libro dedicado a Mónica y tenga un carácter místico muy profundo, ¿no? Que es también un poco la idea que nos es en este cuadro. No es que sea una gran obra maestra de la pintura, pero el autor recoge muy bien, ¿sí? Fíjense que Mónica es el centro del cuadro en la composición. Fíjense que toda la luz recae sobre Mónica. Agustín está aquí en la sombra, está en una posición más abajo. Fíjense la mirada de cómo ella está conectada con eso que está ya viendo. Entonces, todo el camino es que tiene tropiezos. Nadie dice que el camino sea fácil. Nadie dice que uno no pueda dudar. Usted nos está mostrando todo el tiempo. Nos equivocamos, dudamos, nos vamos por donde no es. Incluso si nuestra madre está orando y llorando por nosotros. Dona en Cartago a la pobre Mónica, le dice, vaya que allá hay un santo, y la engaña, y le dice, allá le están rezando a un santo que se apareció. Mónica va corriendo y este se sube al barco y la deja tirar, pero ella persevera en su amor de madre, en su acompañamiento, como la iglesia, ¿sí? Como la iglesia. Mónica opera en las confesiones en ese doble sentido, como madre real, carnal, pues, y como madre espiritual, símbolo de la iglesia. Entonces, esta es la descripción de lo que normalmente se conoce como el éxtasis de hostia, digamos la parte en la que el componente místico de las confesiones se hace más presente. No todas las confesiones tienen ese componente, por lo que les digo, tenemos una parte de unos relatos como muy claros, como de esto me pasó, después aprendí esto, conocí esto, pero este es un momento de conexión íntima de Agustín con su madre, con el lector, ¿no? Y es una especie también de abrebocas de lo que se va a encontrar en la última parte de las confesiones. Entonces, voy a permitirme leer esta parte que se conoce como el éxtasis de hostia y con eso terminamos y pues vemos si ustedes tienen dudas, comentarios, lo que sea. Estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida, que tú, Señor, conocías y nosotros ignorábamos,
o sea, Mónica estaba por morir, sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo tú por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos, yo y ella, apoyados sobre una ventana, desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa, allí en Ostia Tiberina, donde apartados de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, cogíamos fuerzas para la navegación, porque iban para África, ya se estaban devolviendo. Allí solos conversábamos dulcísimamente y olvidándonos de lo pasado y proyectándonos hacia lo porvenir, inquiríamos los dos delante de la verdad presente que eres tú, ¿cuál sería la vida eterna de los santos? Fíjense ustedes, están Mónica y Agustín y se preguntan, ¿cuál será la vida de los santos? ¿Cómo será la vida de los santos? ¿De qué tratará eso? Lo cierto es que esa vida ni el ojo la vio, ni el oído la oyó, ni el corazón del hombre concibió. Abríamos anhelosos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, para que, rociados según nuestra capacidad, nos formásemos de algún modo idea de cosa tan grande. Y como llegara nuestra plática a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida, o sea, la vida de los santos, no solo no es digno de comparación, pero ni aún de ser mentado, levantándonos con más ardiente afecto hacia el que es siempre el mismo, o sea, hacia Dios, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos, hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras. Y llegamos hasta nuestras almas y las pasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia indeficiente, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad. Allí donde la vida es todas las cosas existen, así las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien sin que haya en ella pasado ni futuro, sino solo presente, por ser eterna. Ya lo que ha sido o será no es eterno. Y mientras estamos hablando y suspirando por ella, llegamos a tocarla un poco con el ímpetu de nuestro corazón. Toto ictu cordis, y suspirando y dejando allí prisioneras las premisas de nuestro espíritu, tornamos al estrépito de nuestra boca, donde tiene principio y fin el verbo humano, en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecerse y renueva las cosas. Entonces, con este cierre maravilloso del éxtasis de Ostia, de la experiencia mística que San Agustín comparte con su madre Mónica, que también me parece muy llamativo, por lo general asociamos totalmente íntima y privada. Fíjense que esta se da en comunidad de Agustín con su madre. Ya les dije que la madre es también un símbolo de la iglesia. Con esto quisiera cerrar y pues estoy atenta a escucharlos y a escucharlas. Muchísimas gracias, Viviana. Qué cosa tan impresionante el trabajo y lo que nos has presentado, una visión tan panorámica, tan amplia y tan puntual a la vez del obispo de Hipona, ¿verdad? Muy bien, pues de verdad, muchas gracias. Vamos Bueno, con paso a las preguntas, a los comentarios, alguna inquietud, algo en lo que les gustaría que Viviana, que tiene muy fresca, Agustín, pues que nos pueda compartir. Y me gustaría, mientras los demás nos van compartiendo sus inquietudes, Viviana, fíjate que al inicio de tu exposición decías algo bien interesante referente a esta doctrina del maniqueísmo, ¿no? Y decías que habría una interpretación un poco bizarra, un poco extraña, permítame la expresión, sobre la doctrina del bien y del mal, ¿no? Inclusive todavía como la asimila Agustín, hace este ejercicio de decir, no me está checando lo que el maniqueísmo postula sobre el cristianismo, o sea, como al confrontar las fuentes, yo veo discrepancias, ¿no? Y la pregunta, no sé si nos gustaría, por favor, reflexionar más sobre esto, es, ¿qué dice el maniqueísmo sobre esto, no? ¿Cómo presenta la existencia del mal
como una dualidad, como un dualismo, como algo que tiene esencia. Después lo expusiste de una manera muy bella, ¿no? Si tiene esencia, si existe o no existe el mal, ¿no? Y este sería el punto. ¿Cómo presenta el maniqueísmo la doctrina del mal según para el cristianismo? ¿Y cuál es tu apreciación entonces de esta actualidad, ¿no? Papa Francisco ha hablado de estos neopelagianismos, neomaniqueísmos, ¿no? Entonces, desde tu apreciación, Viviana, por favor. Bueno, muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente, yo creo que una de las razones por las que Agustín llega en parte al maniqueísmo es porque el maniqueísmo le promete explicarle racionalmente una serie de cuestiones. Entonces, algo que a él le preocupa y tiene que ver con lo de la muerte del amigo es la experiencia del mal, ¿sí? Entonces él dice, bueno, nosotros experimentamos el mal en diferentes niveles. La enfermedad en un cierto sentido es un mal porque es la ausencia de la salud. Entonces cualquiera, fíjense que nosotros cuando estamos enfermos decimos me siento mal, ¿no? Por ejemplo. O incluso muchas veces como en el lenguaje popular se le dice a la enfermedad un mal, lo aqueja un mal, ¿no? Entonces esa es una manera en la que experimentamos sin duda alguna nuestra condición humana y nuestra vulnerabilidad humana, la enfermedad. Por otro lado está el mal moral, ¿no? El hecho de ser víctimas, por ejemplo, de una injusticia, ¿sí? De ser víctimas, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más clásico de la filosofía, es lo que dice Platón de Sócrates, ¿no? Un juicio injusto. Sócrates es condenado injustamente al exilio, está experimentando el mal, un mal que además en el caso de Sócrates está asociado a la corrupción política, a intereses. Entonces en última Sócrates dice, no, pues yo prefiero, no voy a cometer una injusticia, no me voy a escapar, prefiero morir, ¿sí? Entonces toma esta decisión tan radical frente a la experiencia de este tipo de mal. Y nos queda entonces la pregunta de si hay un mal absoluto, o sea, si hay un mal del que derivan los males, porque nos parece que esta explicación tiene sentido. Está Dios, del cual derivan los bienes, y tendrá que haber un principio del mal, del cual derivan los males. Entonces, equivocadamente, y también en la cultura popular un poco, pues se ha identificado con esta fuente del mal, por ejemplo, pues al diablo o al demonio o al ángel expulsado, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el peligro y por qué eso, digamos, en el cristianismo no es aceptado? Porque si hay otro principio que se opone a Dios y que Dios no puede controlar o dominar, pues quiere decir que Dios no es Dios. Es así de sencillo, ¿no? Si hay un diablo, si hay un demonio del cual derivan los males, pues quiere decir que Dios no es Dios, porque Dios no es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, etcétera, etcétera. Entonces Agustín tiene esta gran preocupación. Y él dice, si Dios es todo eso que admitimos que es, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, ¿por qué permitió el mal? ¿Por qué lo permitió en cuanto pecado original, digamos? ¿Cierto? ¿Por qué permitió que Adán pecara? Si podíamos estar todos allá felices en el paraíso, ¿para qué puso ese árbol? ¿Cierto? ¿Por qué permitió eso? ¿Y por qué además lo sigue permitiendo? ¿Por qué yo sigo pecando? ¿Por qué sigue habiendo mal en el mundo? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay guerra? ¿Sí? En un mundo de un Dios misericordioso, creado y sostenido por un Dios misericordioso, ¿por qué hay guerra? ¿No? ¿Por qué mueren niños? Digo yo, ¿cierto? ¿Por qué Dios permite que mueran niños? Entonces Agustín se hace esta pregunta y se la lleva toda su vida, ¿no? Él da unas respuestas que para nosotros pueden ser muy lógicas y yo me las sé y la repito, pero en el momento en el que yo sea la víctima del mal, pues muchas veces esa respuesta también va a parecer insuficiente, ¿no? Agustín dice, es que el mal no es una realidad ontológica, el mal no existe en cuanto mal. ¿Sí? El mal no proviene de un principio fuente de los males, como pensaban los maniqueos. No es que hay una guerra entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, como lo presentan los maniqueos. No es que si yo como alimentos oscuros, el mal va a entrar en mí, que es lo que pensaban los maniqueos, ¿sí? Agustín dice, no, el mundo es bueno, es bello, es verdadero, en cuanto creación de Dios es una creación perfecta, ¿sí? El mal moral depende de la voluntad humana, pero en ese sentido
pues es susceptible de encontrar su camino. Esa es la buena noticia. No es que solo estamos condenados a pecar, eso nunca lo dice Agustín. Hay gente que piensa que Agustín dice eso, eso es mentira. Agustín no dice eso, todo lo contrario, ¿no? Y por otro lado, la enfermedad, ¿no? Esas cosas que consideramos como males no son de nuevo un mal en sí, que esté en algún lado, que dependa de la mala voluntad de un ser superior maligno, sino que están ahí para recordarnos nuestra condición de criaturas, ¿sí? Y nuestra condición también de haber pecado, eso lo dice Agustín. Eso en la teología contemporánea pues tiene otras interpretaciones, pero en Agustín la interpretación del pecado original es esa clásica de que todos pecamos en Adán y que justamente nuestra vulnerabilidad es un poco el recuerdo de eso. Entonces, para Agustín eso es una gran preocupación siempre. Y él le toca recurrir a imágenes, a ejemplos. Él dice, imagínense un mosaico gigante, ¿sí? Imagínense que yo me acerco a ese mosaico pegada con el ojo así, un mosaico compuesto por diferentes teselas, cuadritos. Yo me pego y veo solo un cuadrito negro y digo, no, pues qué mosaico tan horrible, ¿no? Y Agustín dice, no, córrase, para atrás, vea el panorama. Y yo, ya lo veo, es un mosaico muy lindo, está representado un dios, yo qué vas a ver, digamos que es un mosaico romano, esos que encuentran en Pompey. Ay, qué bonito, sí, ya lo vi. Eso es lo que dice Agustín también. Y la pregunta en última, yo sé que parece una solución simplista, pues a veces uno queda como aburrido, es nosotros no lo comprendemos completamente, sino justamente, justamente el reconocer nuestra condición humana pasa por reconocer que no vamos a poder comprender muchas de las cosas que pasen. Eso no quiere decir que no podamos preguntarnos por el mal. El otro día con un padre amigo decíamos, eso no quiere decir que tengamos que, entre comillas, aceptar los males porque Dios lo quiso, porque así viene. No, eso no quiere decir que no asumamos una posición, que no asumamos responsabilidades, que no obremos en nuestra libertad en la búsqueda del bien, que no orientemos nuestra vida hacia el bien. Todo lo contrario, sí tenemos esa misión, la de orientar nuestra vida hacia el bien y la de tratar de construir una sociedad mejor y más justa, donde las experiencias del bien estén más presentes que las del mal. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Ahí me quedan algunas puntualizaciones que estaría interesante discutir en otro momento. Pero bien, Claro que sí, me cuando quieras. gustaría abrir el panorama para los demás que estamos acá reunidos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran saber más aquí aprovechando a Viviana? Como que nos dejaste anonadados. Si no quieren hablar, también pueden escribir en el chat, que a veces uno se anima más fácil. Puede ser una pregunta de cualquier tipo. Es que Julio se puso teológico, pero ustedes pueden hacer una pregunta de cualquier tipo, Una disculpita. cualquier curiosidad. Mentira, Julio. Mientras llega la pregunta, fíjate que pienso en una cosa, Viviana, muy actual hoy, ¿no? Y sobre todo en el tema educativo. Sí, A veces puede haber la tendencia de normalizar la existencia del mal, ¿no? Pienso en esta inclusive como visión del yin que el yang, ¿no? De la dualidad y de repente te encuentras videos en TikTok y chavillos que dicen, oye, pues es que se necesita del pecado para experimentar la misericordia, se necesita de la sí, oscuridad para apreciar la luz, se necesita, y si tú llevas esto a sus últimas consecuencias, pues entonces caeremos se necesita de la violencia para poder saber lo que es la paz, ¿no? sí. Se necesita de la desigualdad para poder hablar sobre equidad, etcétera, ¿no? Y esto es como muy en boga hoy en las nuevas generaciones, ¿no? Digo, nosotros lo sufrimos de una manera distinta, pero es interesante porque poco a poco estas posturas se van filtrando en temas muy concretos como en la educación, ¿no? Como en la crisis de identidad que Agustín pasó y que hoy muchos adolescentes siguen viviendo, ¿no? Y ahí es donde hay un momento crucial porque no sé, me gustaría preguntarte y si Agustín hoy lo trajéramos al siglo XXI, en el 2023, aquí en México, en el colegio que tienen estos hermanos en Querétaro y demás, ¿qué les diría a muchos de ellos que tienen una labor tan grande como es la educación? Es una pregunta bonita porque además Agustín es fundamentalmente un maestro, ¿no? Yo les dije, pues no podía ahondar en todas las cosas de su vida,
pero cuando yo les dije que él estudiaba mucho y no sé qué, lo estudiaba para enseñar, ¿sí? Él es un maestro y esa experiencia de Casiciaco es como una mini escuela. Sí, Agustín dice, hagamos acá una escuela, por eso dividamos, fíjense que yo he enseñado desde más 3 años hasta los más grandes del bachillerato y en la universidad. Y fíjense que lo que uno hace es también organizar sus actividades, su día, planear. Y eso es lo que Agustín hace en esta comunidad de Casiciaco. Y él en últimas nunca va a dejar de ser maestro. Y entonces la enseñanza, yo diría, más grande del Agustín maestro es justamente, ¿no?, el ejercicio que él lleva a cabo con su hijo Adeodato en el diálogo que se llama así sobre el maestro, y es el del diálogo, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que Julio está diciendo y muchas otras más difíciles a las que nos enfrentamos en el mundo contemporáneo, tienen que ver, nosotros hablamos, hay una serie de términos que se vuelven comunes y de uso común y los usamos para todo. Entonces, por ejemplo, decimos polarización, ¿no? Yo me sorprendo mucho, yo estudié muchos años en Italia y bueno, tengo muchos amigos y estoy como muy pendiente de lo que pasa y yo no podía creer que existiera la misma palabra. Claro, son obviamente idiomas muy parecidos y obviamente polarización se dirá polarizaciones, pero lo que me llamó más la atención fue ver el conjunto. Entonces todos hablamos de eso, ¿cierto? Y nos parece que ya comprendimos, ¿sí? Y en cambio Agustín nos va a decir no. No, no es porque asumamos un término que se pone de moda o que aparece, o lo que tú dices, ¿no? Tenemos una información que llega rápido, que llega puntual, que dice, ok, repitamos esta frase que suena bonita, se necesita la guerra para llegar a la paz, o se necesita esto y lo otro. Agustín va a decir, no, nunca, nunca ese es el camino, ¿no? El camino es justamente el de la construcción del saber, de la verdad, de las verdades además de los contextos y inherentes a cada situación, y eso lo construimos a partir del diálogo, la educación es el lugar privilegiado, el ámbito de la educación es el lugar privilegiado en el que se da ese diálogo, ¿no? El maestro lo que tiene que hacer, lo dice así, ¿quién es tan necio? Lo dice así tal cual, demandar a sus hijos para que aprendan lo que piensa el maestro. Dice, nadie manda a sus hijos a la escuela para que aprendan o repitan lo que dice el maestro. Mandan a sus hijos a la escuela para que aprendan a pensar. ¿Y cómo es que se aprende a pensar? Agustín dice, a través del diálogo, dice así, del método de preguntas y respuestas. Por eso él se lo aplica a él mismo. Yo mismo me voy a preguntar y a tratar de responder cosas, y en ese límite, las preguntas y las respuestas, habrá disciplinas, acá tendremos maestros que enseñen, por ejemplo, matemática, en las que la pregunta y la respuesta están muy claras, pero en otras disciplinas no tenemos respuestas tan claras, ¿no? No tenemos respuestas últimas y definitivas. Y eso no quiere decir que abandonemos la búsqueda. Por eso cuando yo decía que para Agustín el cristiano está en búsqueda constante, ¿no? Esa búsqueda que se da en comunidad es una búsqueda que no solamente tiene que ver en estricto sentido, digamos, con lo espiritual de estoy buscando a Dios y encuentro a Dios, sino que además es una búsqueda que tiene que ver con la vida humana, con todas las cosas de la vida humana, con la política, con la sociedad, con la familia, con los problemas que se presentan. Y el espacio de la escuela para Agustín es justamente ese. Entonces el mensaje de Agustín sería, sin duda, maestros, enseñen a dialogar y enseñen a pensar y usen el diálogo como una herramienta privilegiada, ¿no? Dentro de su vida, dentro de su manera de trabajar, de enfrentarse, de estar con los estudiantes, etcétera. Gracias, Viviana. Bien, bueno, pues creo que algún comentario final, algo que quieran agregar, muchachos. Ánimo, yo sé que ya es viernes, ya. Ah, listo. Noviciado de Agustinos, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerle a la doctora por su ponencia. Realmente fue muy interesante, muy clara. Le saludamos desde aquí, desde el noviciado de los Padres Agustinos, OSA, de la Ciudad de México, la provincia del Santísimo Nombre de Jesús. Si bien es cierto, coincidimos con usted, Agustín de Hipona es el hombre, como bien dice la frase, ¿no? El hombre más santo y el santo más hombre, ¿no? Se le adelantó al existencialismo y a la fenomenología realmente,
porque si bien es cierto, las confesiones, pues sí, es ese libro de su alma, de su vida, donde desarrolla estos temas existenciales y estos temas divinos pues a profundidad, ¿no? Recalcar y a lo mejor compartir a los docentes que están por aquí, que comparten el carisma agustiniano. Nosotros como novicios de la Orden de San Agustín, pues es esta riqueza de la interioridad, ¿no? Al final las confesiones es una invitación a la interioridad, a hacernos cargo de nosotros mismos y a la vez también estar al pendiente, ¿no? Cómo nos manifestamos en la propia vida, tanto en relación con nosotros, con los demás y con Dios. Eh, y pues bueno, ese sería nuestro comentario. Muchas gracias y muy enriquecedor su ponencia. Muchas gracias por la atención y los comentarios. Bien, pues sin más que anexar, recordarles que podrán acceder a la grabación de esta bellísima, creo que es el mejor adjetivo, de esta bellísima conferencia a través del dato que ya les he mandado en el chat. Nuevamente agradecerte, Viviana, invitarlos a todos, a todas, a la tercera y última reunión que tendremos de este seminario de patrística, pues que siga siendo muy fructífero y enriquecedor para nuestra labor en medio de la sociedad. Bonita tarde para todos. Un Lo gusto. mismo para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Estén bien.